Eclesiastés capítulo 7 y vamos a leer del versículo 1 al 12. Hemos estado desarrollando este libro los viernes y los domingos Éxodo, pero el día de hoy vamos a seguir con Eclesiastés. Tuve una convicción de parte del Señor en hablar sobre Eclesiastés. Y después de escuchar este sermón, hermano, pues realmente nos tendría que llevar a reflexionar de lo que Salomón va a hablar o de lo que el predicador va a hablar en esta tarde. Amén. ¿Lo tiene? Capítulo 7, verso 1, Eclesiastés. Dice la palabra del Señor: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Bueno, vamos a orar, hermanos, y pedirle a Dios que nos ayude a poder hablar su palabra. Amén. Padre amado, te damos gracias. Estamos aquí, Señor, una vez más reunidos delante de tu presencia, donde nos consideramos muy necesitados de ti, de tu palabra, de tu dirección, de tu consuelo. Palabra, Señor, que nos va santificando y por medio de ella vas cumpliendo el propósito en la vida de nosotros. Te pido que me ayudes, te ruego que me guíes a poder exponer este tema. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Bueno, hermanos, de verdad que sentí una convicción en seguir hablando sobre Eclesiastés. Esperemos que al terminar reflexionemos en lo que el Señor va a hablar el día de hoy, amén, a través de estos pasajes. Este es el tema número 7, que como título es La casa del luto. Hemos estado hablando, hermano, de que este libro de Eclesiastés nos habla de cómo se ve la vida de alguien sin Dios. Salomón, que es el que escribió este libro de Eclesiastés, en este capítulo 7, hermanos, ya ha dejado claro, ya lo ha dejado muy claro, que en esa búsqueda de la felicidad, en esa búsqueda de sentirse lleno, en esa búsqueda de querer estar satisfecho, el ser humano no lo va a poder encontrar en el materialismo, en el secularismo, ya que todo lo que hay en esta vida, y lo ha enfatizado él, es vanidad, pasajero, transitorio, vapor. Tenemos que recordar que Salomón, en esa búsqueda de la felicidad, le dio a su carne todo lo que deseó, queriendo llenarse, y no encontró la felicidad. Salomón buscó la felicidad con la música y no la encontró.
Salomón buscó la felicidad con los bienes y no la encontró. Salomón buscó la felicidad con las riquezas y no lo encontró. Salomón buscó la felicidad con 1000 mujeres y no la encontró. Y después de que Salomón trató y trató de buscar la felicidad con cosas pasajeras, su conclusión fue: todo es vanidad, todo es vapor, todo es transitorio. Salomón encontró que todo es pasajero, nada le pudo satisfacer. Es decir, Eclesiastés, hermanos, nos relata la autobiografía de alguien que buscó la felicidad sin Dios y lo único que encontró fue una frustración, donde ese es el mensaje que Salomón le está dando al pueblo de Israel y nos lo está dando a nosotros también. ¿Cuál es el contexto en que Salomón escribe Eclesiastés? El contexto es que en el tiempo en que Salomón reinaba y escribe Eclesiastés, Israel vivía en prosperidad. Ese es el contexto. Y muchas veces a muchos de nosotros puede ser que a los cristianos la prosperidad material nos pueda hacer daño si no la sabemos manejar. Ese es el contexto donde Salomón, hermano, escribe Eclesiastés. Israel era próspero materialmente. Israel vivía en prosperidad, y en esa prosperidad que había en Israel, el pueblo tenía una búsqueda inalcanzable, insaciable por tener, y se habían olvidado de lo más importante, que es Dios. Tanto que esa vanidad la llevaron ellos a la casa de Dios. Había injusticia, había opresión, había perversión de derecho, unos pasaban por encima de otros. Estaba el necio que se cruzaba de brazos y comía su propia carne. Eso ya lo explicamos qué significa. Estaba el que solo vivía para trabajar y para trabajar. Y en el capítulo 5 y 6, hermano, que son los últimos temas que abordamos, Salomón habla desde el verso 8 hasta el verso 20 sobre el engaño de las riquezas. Y una de las cosas que hace Salomón es que nos exhorta que es mejor gozar con lo poco que Dios nos da, disfrutar con lo que Dios nos da. También nos dice desde el verso 1 hasta el verso 12 del capítulo 6, que fue el tema del viernes. Salomón habla sobre personas que tienen riquezas, pero que Dios no le da la facultad de gozarlas. Es decir, es como si Salomón le dijera a este pueblo de Israel: ustedes piensan que las riquezas van a encontrar la felicidad, tanto que hacen a un lado a Dios. La respuesta es no. ¿Quién lo está diciendo? El hombre más rico que en ese tiempo fue en el mundo, fue Salomón. Es como si Salomón le dijera a este pueblo de Israel: muchos de ustedes andan en busca de riquezas y se desgastan sus vidas día tras día, y a muchos de ellos Dios les da riquezas, pero también Dios no le da la facultad de poder disfrutar las riquezas. ¿Por qué? Porque Dios es el que da y Dios es el que quita. Es decir, Salomón está diciendo que hay personas a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada les falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de poder disfrutarlas. Pregunta: ¿qué nombra Salomón en los últimos versos del capítulo 6 en el tema del viernes pasado? Salomón nombra que la vida del pueblo de Israel era solo buscar dinero. Esa era la vida del pueblo de Israel. Buscar bienes, buscar honras, reconocimiento, honores, diplomas, engendrar hijos, que es tener familia, y vivir muchos años, que es salud. Es decir, en el tiempo en que Salomón escribe Eclesiastés, mire bien, hermano, el enfoque de Israel no era servir a Dios, no era, sino que el enfoque de Israel en ese tiempo eran 5 cosas. Número 1, tener dinero.
Trabajo, 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 trabajo y trabajo. Número 2, querer tener bienes. Eso es lo que nombra en el tema del viernes, lo que vimos en los textos. Número 3, era querer alcanzar honra, diplomas, trofeos. Mi carrera es primero, mi compañía es primero. Número 4, el enfoque de ellos era solo la familia. Y número 5, el enfoque de ellos era querer vivir muchos años, que se traduce como salud. Salud, dinero y amor. ¿Es lo que busca el mundo? Salud, dinero y amor. Eso es lo que estaba enfocado el pueblo de Israel. Es decir, habían hecho un Dios de las cosas que Dios les había dado. Habían hecho un Dios de su trabajo. Habían hecho un Dios de sus bienes, su casa. No, mi casa es primero. El culto puede esperar. Mi trabajo es primero. El culto puede esperar. Habían hecho un Dios de su familia, esposo, esposa, hijos. Y habían hecho un Dios de su salud, el querer verse bien. Ahora, ¿es malo tener casa? No es malo. ¿Es malo trabajar? No. ¿Es malo cuidar a nuestra familia? No. Es más, el llamado que el Señor nos hace es a pastorear a nuestra familia. ¿Es malo tener salud? No. Tenemos que cuidarnos porque somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo malo? Lo malo es hacer dioses de las bendiciones que Dios nos da. Hacer dioses de las bendiciones que Dios nos da. Salomón en los últimos versos del capítulo 6 nos dice claramente que si andamos en busca de riquezas materiales y nos aferramos a ellas sin que Dios te las quiere dar, vamos a terminar pleitando con nuestro hacedor. ¿Por qué? Porque Dios es el que da y Dios es el que quita. Es por eso que Salomón dice: si es poco, disfruta lo que tienes. Pero si estás en esa búsqueda de riquezas sin que Dios te la quiere dar, vas a terminar frustrado, pleitando, y andarás como quisieras, como si quisieras atrapar el aire. Es decir, ¿cuál es el contexto de lo que Salomón ha venido hablando? El contexto es: disfruta lo que tienes. Es poco, disfrútalo. El contexto, hermano, es: no hagas dioses de las bendiciones. El contexto es: no hagas a un lado a Dios por dedicarte a las bendiciones que el Señor nos da. El contexto es: no nos aferremos a algo que si Dios no nos quiere dar, simplemente no nos las va a dar, porque Dios es el que da y Dios es el que quita. El contexto es: no vivas en este mundo pasajero, solo en la búsqueda del materialismo, el secularismo, haciendo a un lado a Dios. Mire bien, porque hay un suceso que vamos a enfrentar tarde o temprano. ¿Y sabe cuál es? El que va a nombrar en el capítulo 7. ¿Sabe cuál es? Es el morir. Y es por eso que Salomón en el capítulo 7 habla de la muerte. ¿De qué habla Salomón en este capítulo 7? Salomón en este capítulo 7, que son los textos que vamos a abordar, nos lleva, hermanos, a reflexionar a cómo estamos viviendo nosotros esta vida pasajera. ¿En sabiduría o en insensatez? Ya que un día, hermano, vamos a enfrentar la muerte. ¿Cierto o no? Si el Señor no viene antes. Dice Salomón, hermano, desde el verso 1 hasta el verso 6 nos lleva a no olvidar que esta vida es corta y nos lleva a la casa del luto. Salomón desde el verso 7 hasta el verso 9 nos enseña que es mejor caminar recto delante de Dios que tomar atajos. Y Salomón desde el verso 10 hasta el verso 12 nos enseña a que hoy vivamos con sabiduría, reflexionando que un día moriremos y que aprovechemos el tiempo que el Señor nos da de vida.
Mire cómo comienza, versículo 1. ¿Estamos ahí? Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. La versión lenguaje actual dice: más vale ser respetado que andar bien perfumado. Más vale el día que morimos que el día que nacemos. Más vale ir a un entierro que a una fiesta, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Si Salomón, hermano, comienza a hablar de un pueblo que está enfocado en el materialismo, en el secularismo, y ya se había olvidado de Dios. Salomón le comienza a hablar de un suceso que a todos nos va a llegar tarde que temprano, y es la muerte. Salomón comienza a hablar del sufrimiento. Salomón comienza a hablar de esa partida, hermano, donde nadie de los que estamos aquí nos vamos a escapar. Salomón comienza a hablar de un tema que quizá no queremos hablar. Salomón les comienza a hablar al pueblo de Dios con el fin de que reflexionen, ya que esta vida que tenemos es corta, y él los lleva en su predicación a la casa de luto. Que mire lo que dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Pregunta: ¿por qué Salomón, hermano, nombra estas 4 cosas? Día de nacimiento, muerte, casa de luto y casa del banquete, o la casa fiestera. ¿Por qué? La respuesta es porque cuando un niño nace hay alegría, ¿cierto o no? Decimos: se parece a la abuela, se parece al abuelo, se parece a la tía, hay gozo. Un nacimiento no nos lleva a reflexionar a qué estamos haciendo con nuestras vidas, como cuando vamos a un funeral. Pregunta: ¿qué pasa cuando vamos a visitar a alguien que tiene un bebé? ¿Qué pasa? Hay alegría, hay gozo. Los abuelos comienzan a decir: se parece a la familia del papá, a la familia de la mamá, tiene la nariz del abuelo, tiene los ojos del abuelo, abuelió. Pero ¿qué pasa cuando vamos a un funeral? ¿Sabe lo que pasa? Reflexionamos. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Qué reflexionamos? Que la vida es corta, que somos frágiles, que un día estamos vivos y el otro día no sabemos qué va a pasar. Reflexionamos que no vale la pena vivir con amargura. Cuando vamos a un funeral reflexionamos cómo somos de débiles, de frágiles. Reflexionamos, amado hermano, que no vale la pena vivir con amargura, con resentimiento, con insensatez, con enfocarnos nada más en el materialismo. Reflexionamos. Yo no sé si a usted le pasa, pero lo dice la palabra del Señor. Nos damos cuenta lo débiles que somos cuando vamos a un funeral. ¿Qué está diciendo Salomón? Lo que está diciendo es que el día del nacimiento es diferente como cuando vamos a un funeral. ¿Por qué? Porque cuando vamos a un funeral y estás frente al ataúd, si el Señor no viene antes, se nos olvida que un día también nosotros vamos a estar en un ataúd. Salomón, hermano, está exhortando a un pueblo lleno de materialismo. Y en su predicación los lleva a un funeral. Salomón está hablando a un pueblo lleno de secularismo. Y en su predicación los lleva a un funeral. Salomón le está hablando a un pueblo que hace injusticia. Y en su predicación los lleva a un funeral para decirle: la vida es corta.
La vida es breve. La vida es como la hierba, como dice el Salmo 103:15, florece como el campo que pasó el viento por ella y pereció. Así es la vida. La vida es como dice Santiago, y no sabéis lo que será mañana. Porque que nuestra vida ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Por qué Salomón, hermano, lleva a este pueblo en su predicación a la casa del luto? Para que reflexionen. ¿Sí me explico, hermanos? Salomón los lleva para que reflexionen que así como alguien está en ese ataúd, un día, si no viene el Señor antes, ahí vamos a estar, hermano, tú y yo. Así de simple. Salomón en su predicación lleva a este pueblo a un funeral para que entienda que la vida pasa rápido y que nos demos cuenta que un día usted va a morir, que un día yo voy a morir y que no vale la pena, hermano, vivir en amarguras, en resentimientos, enojados e inconstantes en servir al Señor. No vale la pena. ¿Qué dice Salomón? Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, o a la casa fiestera, como dice una traducción. Pastor, pero a mí no me gustan los funerales, me dan ñáñaras. Bueno, un día vas a ir. Un día vas a ir. Y serás tú el que esté en el ataúd, si el Señor no viene antes. Un día mucha gente se va a reunir en tu funeral y quizás dirá cosas lindas de ti. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Que se muera usted primero, pastor. Bueno, yo me puedo morir primero si Dios quiere, pero usted también se va a morir. ¿Qué dice Salomón, hermano? ¿A quién está hablando Salomón? A un pueblo enfocado en el materialismo. A un pueblo que está en busca de la prosperidad material y que echa a un lado a Dios de su vida. Y los lleva a la casa de luto para que reflexionen. Dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Pero Salomón no solamente habla del día de nacimiento, sino que también habla del banquete, habla de la fiesta, habla de los convivios. Y no es malo tener convivios, más es bíblico la coinonía. Pero ¿por qué Salomón dice esto? Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una fiesta, en un banquete, ahí no reflexionamos como cuando vamos a un funeral. Esa es la realidad. Amén. Yo no sé cuando estamos reunidos, hermanos, gozándonos, ¿verdad? Estamos con las risas, platicando. Ahí, difícilmente nos acordamos ahí. Como cuando uno va a un funeral, donde miramos a la persona que está en el ataúd y nos damos cuenta lo frágiles que somos. Y reflexionamos ahí, en ese momento, ¿cómo estoy llevando mi vida? Yo lo que Salomón está hablando. Porque le está hablando a un pueblo que conoce de Dios. Pero un pueblo enfocado, hermano, en el materialismo, enfocado en el secularismo, enfocado en querer alcanzar sin Dios en su vida. Verso 3.
¿Lo tiene? Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Si Salomón viene diciendo lo mismo que en los textos anteriores y ahora nombra la tristeza y la risa, ¿por qué Salomón, hermano, en este verso 3 dice que es mejor la tristeza que la risa? Salomón no está diciendo que no ría, no está diciendo eso. No está diciendo que no se alegre, no está diciendo eso. Ría, alégrese. Salomón está diciendo que la risa y la alegría muchas veces, o lo que Salomón está diciendo, que la risa y la alegría muchas veces interfieren en saber que nuestro tiempo es corto. ¿Por qué, mis hermanos? Pregunta: ¿cuándo recordamos nosotros cuando la vida es corta? ¿Cuándo recordamos nosotros que la vida es breve? ¿Cuando reímos? ¿Cuando estamos alegres? ¿Cuando tenemos un banquete enfrente de nosotros nos acordamos que la vida es corta? ¿O cuando vamos a un funeral? Repito, Salomón no está diciendo que no rías o no te alegres, no. Es bueno reír, es bueno estar alegres. Mas sin embargo, en el contexto de Eclesiastés, Salomón quiere que este pueblo lleno de materialismo reflexione. Dice: mejor es el pesar que la risa y la alegría, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Es decir, cuando estamos tristes, hermano, por alguna razón, porque yo sé que le ha pasado a usted y me ha pasado a mí, cuando estamos tristes por alguna razón, ya sea una enfermedad o un diagnóstico no favorable, es cuando pensamos que la vida es muy frágil. Cuando padecemos una enfermedad, es ahí cuando empezamos a pensar: wow, qué frágil somos, qué corta es la vida. Es ahí cuando empezamos a meditar. Y eso es lo que está diciendo Salomón. Amén. Realmente, hermano, Salomón está exhortando a este pueblo a que viva para Dios, a que no haga dioses de sus bendiciones, a que no haga un Dios de su casa, su trabajo, su esposa, su esposo, sus hijos. Verso 4. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Si repito, Salomón no está diciendo que no tengamos alegría, no. No está diciendo que no hagamos fiesta, no. Sino lo que está diciendo Salomón es que en un funeral reflexionamos cómo estamos llevando nuestra vida, a diferencia de que cuando estamos en un banquete o en una fiesta. Salomón está diciendo que en un funeral nuestro corazón debe de adquirir sabiduría, ya que nos lleva a reflexionar cómo yo estoy viviendo esta vida, porque un día, así como esa persona está en ese ataúd, también yo voy a estar, si no viene el Señor antes. Eso es lo que está nombrando. Verso 5, una vez que le dice eso Salomón, empieza a hablar del sabio. Del sabio que nos trae una reprensión. Porque en ocasiones, de repente, necesitamos que alguien, hermano, nos dé una reprensión. ¿Qué está pasando con tu vida espiritual? ¿Por qué te enfocas tanto en cosas pasajeras y haces a un lado lo más importante, que es el Señor? Verso 5. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios,
Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. También esto es vanidad. Es decir, una vez que una persona ha reflexionado que la vida es corta y que la tiene que vivir con sabiduría delante de Dios, ahora, dice Salomón, es bueno escuchar una buena reprensión, la reprensión del sabio. ¿Qué nos va a decir el sabio? El que ya se dio cuenta que la vida es corta, ¿qué nos va a decir? Eso mismo, que la vida es corta, que la vida es breve, que no vale la pena vivir esta vida con rencores, con amarguras. Porque el día de mañana, hermano, puede ser que yo esté en el ataúd o usted. Que disfrutemos de lo poco y que no vivamos solo por alcanzar, por querer más y más y más. Porque Dios es el que da y Dios es el que quita. Ay, pastor, usted es bien conformista. No, Dios es el que da y Dios es el que quita. Por lo tanto, disfruta lo que tienes. ¿Cuál es la reprensión del sabio? Disfruta las cosas que Dios te da. Si es poco, disfrútalo para la gloria de Dios. ¿Cuál es la reprensión del sabio? No hagas dioses de las bendiciones. No hagas del trabajo un Dios. No hagas de tu cuerpo un Dios. ¿Cuál es la reprensión del sabio? La reprensión del sabio es que fue a la casa de luto y el próximo puedo ser yo o puedo ser tú el que estés en ese ataúd. Por lo tanto, no desperdiciemos nuestra vida. ¿Cuál es la reprensión del sabio? La reprensión del sabio es que debemos de vivir la vida hacia la muerte lo mejor que podamos, sirviendo al Señor. ¿Sí me explico, hermano? ¿Por qué? Porque desde el sentido bíblico, hermano, la muerte es un regalo. Nosotros nadie quiere hablar de esto, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque la muerte, hermano, solamente es un paso para estar con Cristo. Es un paso nada más. La muerte nos hace que terminemos nuestra carrera. La muerte es, como dice John MacArthur, lo único que me puede hacer la muerte es entregarme a los brazos de Cristo. Amén. El apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo dice: el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera ¿qué? La corona de justicia. Entonces, ¿cuál es la reprensión del sabio? Vive tu vida para Cristo como si fuera hoy el último día de tu vida. ¿Cuál es la reprensión del sabio, hermano? Lo que va a decir en los siguientes textos. ¿Qué va a decir? Va a decir de qué hacemos entre ahora hasta el día de nuestra muerte. Verso 7. Ciertamente la opresión hace ¿cómo dice, hermano? Hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Verso 8, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Verso 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La versión lenguaje actual dice: el sabio actúa como tonto cuando abusa del poder y acepta dinero a cambio de favores. Más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta, el orgulloso habla mucho pero no logra nada. Si enojarse es malo, guardar rencor es peor. Esta versión Reina Valera, hermano, dice: mejor es el fin del negocio que su principio. La versión lenguaje actual dice: el sabio actúa como un tonto cuando abusa del poder y acepta dinero a cambio de favores.
¿Y qué está diciendo Salomón? Como ya expuso que un día vamos a morir, todos vamos a morir si el Señor no viene antes, lo que ahora está diciendo Salomón en estos versos del 7 al 9, lo que está diciendo es: vive una vida recta desde ahora, porque nos vamos a enfrentar con ese suceso. Vive de una manera recta, porque a medida que pasa el tiempo nos vamos acercando a nuestro fin. Y esa es la realidad, hermano. Van pasando los días, van pasando los meses, van pasando los años y nos vamos acercando, cada día más nos vamos acercando al día que nosotros vamos a partir. Esa es la realidad. Uno piensa que es un año más de vida cuando cumplen años, ¿verdad? Un año más. Otros piensan que es un año menos, porque Dios establece cuántos años vamos a vivir. ¿Qué está diciendo Salomón? Lo que está diciendo es que el resto de vida que nos queda, seamos sabios. ¿Qué le está diciendo Salomón al sabio? Porque le está hablando al sabio. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. ¿Qué le está diciendo al sabio? A ese sabio que sabe que va a morir. A ese sabio que sabe que ya reflexionó y fue a la casa de luto. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo: sabio, vive sin corrupción en tu negocio. Vive sin corrupción en lo que haces. Vive sin corrupción aunque seas tentado a tomar atajos. La versión lenguaje actual en el verso 8 dice: más vale un buen final, que se traduce como llegar bien delante de Dios. Más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia y llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. En el contexto de Eclesiastés, la exhortación es a: no tomes atajos, ten paciencia, vive sin corrupción, aunque la oferta sea tentadora. Hagamos las cosas que a Dios le agradan. ¿Por qué? Porque cada día que pasa, hermano, vamos envejeciendo, y esa es la realidad. Amén. Hagas lo que hagas, te pongas lo que te pongas, vamos envejeciendo. Verso 10. Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque ninguna de estos preguntarás con sabiduría. La versión lenguaje actual dice: hay quienes se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor. Así decimos nosotros, ¿verdad? En mis tiempos, en mis tiempos. Siempre ha existido la corrupción. ¿Qué está diciendo Salomón, hermano? Realmente lo que Salomón está diciendo es que vivamos la vida presente agradando a Dios, ya que nos dirigimos hacia la vejez. Si el Señor permite que lleguemos a la vejez, y después de la vejez hacia la muerte, si el Señor permite que lleguemos a la vejez. Amén. Verso 11: buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia, escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Salomón, hermano, está dando una exhortación aquí a un pueblo lleno de materialismo, a un pueblo lleno de secularismo, a un pueblo que está en búsqueda de las riquezas, y Dios es el que da, Dios es el que quita. A un pueblo que ha hecho de Dios su casa, su trabajo, su negocio, su mismo cuerpo, su familia, su esposa,
sus hijos y ha hecho a un lado a Dios. Y es por eso que Salomón en su predicación los lleva a la casa de luto para que reflexionen en que la vida es corta. Y una vez que reflexionan, ahora Salomón les dice, desde el verso 7 hasta el verso 11, ahora vive como si fuera el último día de tu vida. Vive sin corrupción para que llegues bien delante del Señor. En aquel día, hermano, que nos enfrentemos con Él. Un día, hermano, usted y yo vamos a morir. Dios no ve la muerte, hermano, como nosotros la vemos. Nosotros la vemos con tristeza. Pero Dios no la ve así. Porque es un paso para estar en la presencia de Dios. Amén. Desde el sentido bíblico, la muerte es algo que todos vamos a pasar. Y es algo que Dios va a permitir para que estemos en su presencia. Ahora, ¿cómo vamos a llegar? Esa es la pregunta. Señor, yo te conocí, yo iba a la iglesia, pero cuando tenía un problema, cuando tenía mi trabajo, yo prefería mi trabajo que servirte. ¿Cómo vamos a llegar delante del Señor? Es por eso, hermanos, que cuando nosotros vamos a un funeral, ahí reflexionamos. Yo no sé si usted reflexiona, pero yo sí reflexiono. Y nos damos cuenta de lo frágil que es nuestra vida. Somos muy frágiles, la realidad. Varios hermanos han partido con el Señor. Amén. Lo bueno es que partieron con el Señor. ¿Y nosotros qué, hermano? Amén. Póngase de pie.